Bienvenidos, mi nombre es Ciro Cabrera, venezolano. Pienso que cada venezolano que quiera decir algo, que quiera expresar algo, que quiera decir lo que ha vivido, que quiere decir por lo que ha pasado, que quiere decir lo que piensa, que quiere decir lo que le da rabia, que quiere decir lo que él propone, tiene el derecho completamente a decirlo. Y esa es la razón por la cual estoy empezando a hacer esta secuencia de videos. Los primeros videos audios, porque realmente no son videos, son audios realmente, van a ser un poco caóticos. Voy a ir saltando de un capítulo a otro, de manera de generar una masa crítica de ideas, de datos, etcétera, etcétera. He intentado muchas veces pensar en cómo le doy a esto un orden, y la verdad es que después de pensarlo durante varios años he llegado a la conclusión que la mejor forma de empezar a hacer esto es por una serie de audios donde yo de manera caótica vaya expresando una serie de aspectos sobre lo que he vivido, sobre lo que he aprendido, sobre lo que sé, y de esta manera intentar ser útil. O sea, mi primera función con estos videos es que si mi experiencia te sirve de algo, te ayuda, pues esa es realmente la función fundamental de estos videos. En segunda instancia, voy a pasar a una etapa de propuestas, videos de propuestas, y en esa parte, si mis ideas les parecen bien a las personas que quieren hacer algo por el país, pues maravilloso. Si creen que pueden hacer algo con ellas, por supuesto, ¿no? Y si no, pues igualmente, pues yo pienso que cualquier persona que exponga ideas invita a las otras personas también a que se les abra su mente para ideas. Así que mi idea es abrirle la mente a todos los que me escuchan, porque nuestras mentes están muy cerradas, han estado muy cerradas, y por muchos, no años, décadas, porque esto es desde antes de Chávez, han sido cerradas por principalmente los medios, principalmente los periodistas más importantes, los entrevistados más importantes, por la política, por la economía, etc. Quizás o seguramente el aspecto que más nos ha faltado a los venezolanos desde hace décadas, desde antes de Chávez, es la verdad. La verdad es algo que en Venezuela ha brillado por su ausencia. Y la gran responsabilidad de esto en Venezuela la tienen fundamentalmente el periodismo y los medios. Con esto estoy diciendo algo muy grave, porque les estoy diciendo que los medios y el periodismo más importante de este país, y de ellos todos hacia abajo fundamentalmente, han mentido al país, han mentido al pueblo, han mentido a la gente. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo es posible eso? Eso no tiene sentido. Si los periodistas estudian es para buscar la verdad. Si los medios se venden es, especialmente obviamente me refiero a los noticiosos, los de opinión, se venden en la medida en que dicen la verdad. Mientras más se acercan a la verdad, más público tienen, y mientras más público tienen, más periódicos venden o más anuncios venden. Yo creo, Ciro, que tú estás equivocado. No, no estoy equivocado. Obviamente que los medios tienen un ingreso, si eran impresos, si son impresos, no sé hasta cuándo van a seguir los medios impresos con esto de las nuevas tecnologías, pero digamos, hablando desde el pasado, el ingreso usted compraba su periódico, pues, y pagaba por ese periódico. Eso que usted pagaba por el periódico, pues cubría parcialmente el costo del material, o muy imparcialmente, pero de alguna manera ayudaba. Luego también la publicidad generaba unos ingresos que ayudaban a compensar los costos y empezaban a dar ganancias. Pero hay otros ingresos, obviamente, que nunca se han dicho, que nunca se contabilizan, seguramente tampoco está registrado dentro de los ingresos de los locutores y los ingresos de los medios,
que son ingresos precisamente para ocultar la verdad o para deformarla. Y entonces allí se ha perdido por completo la calidad del periodismo y la calidad y la función tan importante de los medios de comunicación social. Pero déjenme decirles una cosa, esto es grave, porque esto no es estrictamente un problema venezolano. Pasa que en Venezuela se está probando de manera espantosa lo que pasa cuando se juega con la verdad. Lo que pasa cuando los medios no hacen lo que tienen que hacer, que es buscar la verdad y difundir la verdad. Cuando el periodismo no hace lo que tiene que hacer, buscar la verdad, duélale a quien le duela y caiga quien caiga. Esto es tan grave que hemos llegado a términos en los cuales empiezan pseudointelectuales y hasta con grandes nombres internacionales y nacionales. Sí, no, la verdad es algo que no existe. La verdad es todo depende de cómo tú veas la realidad. No, la verdad sí existe. Y no depende de cómo tú veas la realidad. Si hay una persona que está muerta, entonces hay que decir, esta persona murió porque está muerta, es la verdad. Y es la realidad. O sea, la verdad, yo no me he puesto a investigar eso, ni en filosofía, ni nada, eso no me importa. Yo soy una persona simple y al pan pan y al vino vino, las cosas claras y el chocolate caliente, decía mi abuelita la de España. Así que yo soy elemental. Elemental. La verdad realmente tiene que ser puesto en palabras o puesto en imágenes la forma de aproximarse lo más posible a la realidad. Así que de alguna manera, frente a un caso X determinado, el que sea, tan positivo como negativo, todos los medios, todo el periodismo, todos los entrevistados, todos los opinantes deberían, en búsqueda de la verdad, coincidir en la verdad, aproximándose a la realidad. Eso no pasa en Venezuela. Decir eso en este momento pues es bastante más fácil, porque yo creo que ya en este momento muchísimos venezolanos se han dado cuenta de la estafa que es el periodismo en Venezuela, de la estafa que son los medios de comunicación social. Yo les voy a aclarar algo con respecto a esto. Canal Globovisión, cuando estaba en manos de su director de Alberto Federico Rabel, y cuando estaban los dueños Meserane y Zuluaga, en un programa llamado Buenas Noches, que era pasado en horario premium nocturno para política. Ya los venezolanos habíamos sido como que condicionados en general por los medios televisivos a que el horario de la noche ya tarde era un horario para escuchar sobre política. Y entonces, bueno, Alberto Federico Rabel, en el momento en que más nos hacía falta tener las posiciones y las opiniones más preclaras, más precisas con respecto a la política de Venezuela, en un momento enormemente clave para la definición del venezolano en cuanto a política, pues en lugar de buscarse a los pesos pesados en política de Venezuela, que los hay, se buscó a Kiko Bautista, para entonces un periodista de farándula malo. Se buscó a Roland Carreño, un periodista de sociales con plumero y todo. No quiere decir que todos los periodistas de sociales tengan plumero, lo hay algunos. Nosotros teníamos dos eminencias en el pasado, ya murieron, fallecieron, que son Abelardo Raydi y Omar Lares. Uno de los dos era para el Nacional, el otro era para el Universal. Esto no tenía plumero. E incluso ellos a veces tenían unas opiniones políticas y bastante precisas dentro de lo que puede precisar un periodista de sociales.
Eh, pero bueno, Alberto Federico Rabel, para formar la conciencia política de los venezolanos en el momento en que más hacía falta generar, concentrar y acumular fuerzas, pues en horario premium, en el canal de mayor penetración y de mayor alcance en cuanto a opinión e información, y en horario premium nos hizo entonces Buenas noches, un periodista malo de farándula, un periodista regular de sociales, con plumero y todo, y una narradora de noticias con aspiraciones a modelito, Carla Angola. Bueno, en una de esas, arrancando el año, creo que fue 2010, apareció Kiko Bautista, periodista de farándula malo, con los ojos así saltones, como esos ojos que todas cuando se ponen así todo asustado, con los ojos así, que parece un mero recién pescado de las profundidades. ¡Ay! Me acabo de enterar de una encuesta que me tiene muy preocupado. Esa encuesta seguramente es que vino de la oficina de Rabel y la vio y la estaban comentando allí y él compartió esa información. Me tiene muy preocupado, decía él, con sus ojos saltones así. La credibilidad en los medios de comunicación ha bajado del 85% que había en el 2002 al 35% en el 2009, porque la encuesta era hasta el 2009. Creo que esos son el año del 2009. En el 2002 sí había un 85% de credibilidad en los medios de comunicación social. Y entonces, pues fíjense una cosa, una información que viene dada desde un programa de Globovisión. Vamos a analizar un poco esto. Déjenme decirles una cosa, yo soy un profesional de publicidad, experto en pensamiento estratégico. Yo trabajo en agencias Walter Thompson, Great Advertising, Fisher Feineman. No he trabajado en tantas agencias, pero las agencias que he trabajado son de primer nivel y las cuentas que he tenido, clientes, son de primer nivel. Es decir, estoy hablando de Procter & Gamble, estoy hablando de Ford, estoy hablando de Mac de Venezuela, estoy hablando de Range Rover, estoy hablando de Allpar, de White Level, estoy hablando de Banco Caracas, Banco Internacional, Banco Italo Venezolano, estoy hablando de Menem, estoy hablando de Revlon, estoy hablando de un Brandy Martel, o sea, mayonesa no margarina Nelly, y así. Entonces, algo sé sobre materia de encuestas desde el punto de vista profesional. Y les voy a decir algo. Esa encuesta, credibilidad, vamos a compartir esto con ustedes. ¿Usted le calificaría de credibilidad a una telenovela? Pues no. ¿Usted calificaría de credibilidad a una serie de televisión? Pues no. ¿Usted calificaría de credibilidad a un programa de variedades y de música? Pues no. ¿A qué usted calificaría de credibilidad? Bueno, a un programa de información y opinión, a un medio de información y opinión. Es decir, volvemos otra vez, desde Globovisión emana el resultado de una encuesta en la cual desde el 2002, que estaba en el 85% de credibilidad en los medios, pasó al 2009, creó a bajar la credibilidad del 35% al 35%. O sea, damas y caballeros, eso es realmente monstruoso. Monstruoso. Eso es prácticamente casi que, si usted es dueño de ese canal o si usted es director de ese canal, dice, mira hermano, estamos yendo a la quiebra. O sea, si nosotros somos, el lema de Globovisión, no sé cuál será el de ahora, pero el de ese momento, desde su principio era 24 horas de información y opinión. Si nuestro lema es de 24 horas de información y opinión, y nosotros hemos caído de un 85% a un 35%, caramba, hemos caído un 50% bruto en nuestro producto, porque nuestro producto es credibilidad, nosotros damos información y opinión. Ustedes saben que hizo Globovisión
en base a esa encuesta que ellos contratan para ir midiendo valores y para ver cómo están. Ustedes saben qué hizo Globovisión en cuanto a cambio de programación, en cuanto a cambio de periodistas, en cuanto a cambio de una cantidad de cosas. Se los voy a decir ahora mismo. No hicieron absolutamente nada. No hubo un solo cambio de periodistas, no hubo un solo cambio de programación, no hubo un cambio de Alberto Federico Rabel. Por eso, luego lo habrán sacado, lo sacaron. No lo sacaron los nuevos dueños, lo sacó Zuluaga y Meserane, lo sacaron después, por quizás los chismes que decían era que él estaba involucrando demasiado en la política partidista, no en la política, sino en el partidismo, Globovisión, porque al parecer como que Alberto Federico Rabel tenía sus intereses formados con algún partido político. Dicen que era Primero Justicia, aunque eso habrá sido pues en la época de Capriles y cuando estaba en la campaña, porque en la época de Rosales él estaba casado completamente con Un Nuevo Tiempo. Y eso pues, ahí había hasta relaciones que iban más allá de lo personal, sino comercial, profesional, contratación, etcétera, entre Alberto Federico Rabel y Un Nuevo Tiempo. Eso fue noticia pública, ahorita no me acuerdo porque van pasando los años y se los van acumulando los años. Entonces, ustedes dirán y preguntarán, bueno, pero entonces, ¿por qué los medios, por qué los periodistas que estudian y que generan sus puestos de empleo y que generan sus empresas para buscar la verdad, nos mienten? Bueno, porque en Venezuela, ya les voy a decir esto, es clarito, muy clarito. La verdad no tiene quien pague por ella. Es decir, usted paga por ella cuando compra un periódico, cuando ve la televisión, pues no paga por ella, pero digamos al estar ahí sintonizando, si hacen una encuesta y usted responde, no, si estoy viendo pues Globovisión, entonces aparece en la encuesta, pero realmente usted no paga en verdad. Los que pagan para que se diga la mentira, para que se oculte la verdad o para que se deforme la verdad, para que incluso la verdad parezca mentira y la mentira parezca verdad, son otros intereses. No solamente en la política, eso también cabe dentro de la economía privada, pero en la política es donde más daño hace. Entonces, sobre esta base, resulta que el poder que representan los medios en el país, en una sociedad, que es, digamos, antes lo llamaban el cuarto poder, porque como tenemos 5 poderes, pues el sexto poder. Entonces es la balanza, es decir, es el contrapeso del poder político. No hay contrapeso de poder político en los medios desde hace muchos años. Eso no quiere decir que no hayan sido agresivos. Por ejemplo, Radio Caracas Televisión, pues sí, incluso hasta sacó una telenovela para ver si podía tumbar a Carlos Andrés con ella, que fue llamada Por estas calles. Y los entrevistados y las entrevistas y los entrevistadores eran pues Miguel Ángel, creo que se llama así, Martínez, o no me acuerdo si es así, o Rodríguez, del programa de la entrevista, pues era muy agresivo. Recuerdo una vez que hasta fue injusto, hasta canalla, pues es que era su estilo. Me acuerdo una vez que Osvaldo Álvarez del Paz se le molesta porque prácticamente el estilo de Miguel Ángel era hacer preguntas como si él fuera chavista, haciéndole preguntas a la oposición. Y llegó un momento en que Álvarez Paz agarró y se cansó y en pleno programa dijo, bueno, ¿qué es lo que te pasa, vale? Sí habían a veces cosas que se decían la verdad, pero el complejo global se ocultaba, la verdad. Se decían mentiras. Es posible que alguien que me escuche sobre aquella época diga, no, bueno, tú no estás tampoco diciendo toda la verdad. Era más difícil en aquel entonces calibrar qué era verdad y qué era mentira, porque vivíamos bajo una situación controlada por todos lados. Y
era difícil. Pero ahorita, por ejemplo, en estos 20 años, ha sido dificilísimo. Yo creo que en los últimos 6 meses es que se han empezado a dar cuenta de cómo son las cosas de verdad. Y el extremo que puede llegar el periodismo en su ocultamiento. De hecho, hay gente que se ha dado cuenta en estos 6 meses, no todos, pero usted que me está escuchando, usted juró que Rosales perdió. En la elección de Capriles con Chávez, usted aceptó que Capriles perdió. Y ya en la con Maduro no, porque bueno, Capriles dijo que él había ganado. Esto que les estoy diciendo en este tema es muy importante, extremadamente importante, porque una sociedad, un pueblo que no se encuentra en la verdad, es un pueblo es una sociedad que va camino a su perdición. Y si se mantiene firme en no encontrarse en la verdad, es un pueblo que se pierde, es una sociedad que se pierde. Y yo les voy a decir una cosa, esto no les va a gustar. Ya el año pasado yo llegué a la sentencia de que Venezuela se perdió. Ojo, cuando yo digo Venezuela se perdió, no es un sentimiento, no es un resentimiento, es un hecho real, científico, inobjetable. No, vale, ¿cómo vas a decir tú eso? Te volviste loco. Eso no se perdió, chicos. Damas y caballeros, Venezuela se perdió. Y les voy a decir por qué. Porque un pueblo que es incapaz de encontrarse a sí mismo, y la única forma de encontrarnos a nosotros mismos no es otra sino la verdad, es un pueblo que está perdido. 2. Un pueblo que le dice al mundo que no es capaz de resolver sus problemas y necesita que el mundo lo ayude para resolver sus problemas, es un pueblo que se da por perdido. ¿Cómo te quedó ese ojo? ¿Te estoy diciendo mentira? ¿O te quieres engañar? Venezuela se perdió. Y no es lo peor que le puede pasar a Venezuela. Todavía falta lo último. ¿Qué es lo peor? Venezuela puede desaparecer. Ya de hecho, hoy a mí me llama la atención y hasta me da risa cuando los que estamos fuera de Venezuela nos dicen, no, porque tú estás fuera de Venezuela, tú no estás aquí, tú no sabes cómo es la cosa, etcétera, etcétera, porque ya tú te fuiste. Oye, los venezolanos no encontramos el país que nosotros conocimos. Ese país que nosotros nos conocimos no está, por supuesto, en ningún país en el extranjero. Pero ojo, ese país que nosotros conocimos tampoco existe. En eso que todavía se llama Venezuela. Es decir, que los venezolanos que están en Venezuela son extranjeros en su propio país. Así que esto no es como la canción de Joan Manuel Serrat, que dice, no me siento extranjero en ningún lugar. Los venezolanos se sienten extranjeros hasta en su propio país. Es principalmente donde se sienten extranjeros, en su propio país. Los que estamos afuera, pues, vamos al mercado y conseguimos cosas. Vamos al cajero y nos dan dinero. El sistema funciona. Venezuela vive una situación absolutamente, por definición, nuevamente, yo soy un tipo muy preciso en mis definiciones. Cuando yo digo que Venezuela se perdió, es que se perdió. No es que yo pienso, no, se perdió, papá. Y la otra que te voy a decir ahorita, otra precisión, es que el estatus científico, estadístico, sociológico, humanista de la Venezuela de hoy, pero
quiero decir que no es de ahorita que estoy haciendo este video, sino de hace unos meses o incluso hasta hace posiblemente un par de años. Venezuela está en un estado absolutamente preapocalíptico. Preapocalíptico. Es decir, si estuviéramos en los próximos meses o en las próximas semanas, viniera, no sé, el volcán ese Yellowstone en Norteamérica, el supervolcán estalla y entonces se cubre de cenizas todo el cielo del planeta Tierra y entonces entramos en una era preapocalíptica para los mundos. De repente llega un meteorito gigantesco, ¿entiendes?, de 400 kilómetros y lo mismo. Bueno, entonces en esa situación los venezolanos, en lugar de estar perdiendo, habrían ganado. ¿Por qué? Bueno, porque ya ustedes tienen unos años de circulación y de tránsito preapocalíptico, de experiencia preapocalíptica. De hecho, quiero decirles algo, seguir viviendo en las ciudades en un estatus preapocalíptico es de locos. Ustedes tienen que ir para el campo, o deberían irse para el campo. Deberían irse a cultivar, a vivir de la casa, o a criar, o a buscar una forma de generar algo, vivir cerca de un río, así de repente el río crezca y luego se lo lleve por delante. Pues, es decir, las ciudades funcionan en países civilizados, en sistemas que funcionan. Venezuela está en una situación preapocalíptica. Si de repente llegara un bombazo gigantesco, pues la gente tendría que irse corriendo a las ciudades porque no van a conseguir agua, no van a conseguir comida, no van a conseguir dinero, no van a conseguir nada. Y tienen que salir ¿dónde? Bueno, tienen que salir a donde lo tengan que buscar. Yo esto me lo imaginaba antes de irme de Venezuela hace 8 años. Yo tenía 2 apartamentos, uno en Caracas y otro en la playa. En la playa, al lado del río Neguatá. Y yo dije, mira, yo voy a vender el apartamento de Caracas y me pienso ir al apartamento de Neguatá. ¿Por qué? Bueno, porque está el río al lado. Cualquier cosa, tengo una agüita ahí. ¿Por qué? Bueno, porque yo también soy socio de un club que está ahí al lado del río. Y entonces ahí, pues, por lo menos me baño en una piscina, pues, si falta el agua. Y si falta comida, pues bueno, entonces me voy con mi anzuelito y no, yo no tengo caña de pescar, pero digamos mis rollitos de pesca y me pongo ahí en el malecón o en el Puerto Azul mismo o en el malecón de Neguatá y me pongo a pescar y hago de comida y llego. Yo estaba preparado mentalmente para una situación preapocalíptica para Venezuela 8 años antes de que esto pasara. Y aunque yo estaba preparado mentalmente para eso, y estaba organizándome ya para eso, yo no llegué a pensar que en Venezuela se iba a acabar el dinero. Yo sí pensé que se podía acabar el agua, yo sí pensé que se podía acabar la gasolina, yo sí pensé que se podía acabar el gas, yo sí pensé que se podía acabar la comida, yo sí temí que se podían acabar las medicinas, yo no imaginé que se podía acabar el dinero. Yo no me fui de Venezuela por temores. Yo estaba preparándome para hacer las cosas que tenía que hacer. Tengo que confesarles que si yo me hubiera quedado en Venezuela, estimo que yo ya el año pasado, es decir, el 2018, yo habría ya colapsado. A pesar de que yo estaba preparado para un ambiente preapocalíptico, yo había colapsado. Estoy seguro de eso. Yo me fui de Venezuela, bueno, porque surgieron ciertas circunstancias que me invitaron para irme de Venezuela. Pero yo no me fui de Venezuela ni porque tenía miedo, no. Me fui de Venezuela por circunstancias ni siquiera que tienen nada que ver con lo de la política. Para que se den cuenta. O sea, mientras ustedes estaban pensando en las elecciones para cuando Capriles y no sabían que lo iban a tener que repetir al año otra vez con Capriles, ya yo 3 años antes de eso, 3 años antes de eso, ya yo estaba planificándome
para una situación preapocalíptica. Y todo esto tiene que ver mucho con la verdad. Como les dije a ustedes, Venezuela se perdió. Ya se lo expliqué. Número uno, porque un pueblo que es incapaz de encontrarse a sí mismo es un pueblo que está perdido. Y la única forma de encontrarnos es en la verdad. Número dos, porque un pueblo que le dice al mundo que no puede resolver sus problemas y que necesita ayuda, es un pueblo que se está dando por perdido. Sobre esto quisiera hacer un paréntesis o un punto importante. Nosotros no estamos perdidos desde ahora, que estamos pidiendo que vengan las Fuerzas Armadas colombianas, brasileras, norteamericanas, extraterrestres, qué sé yo, que venga, no sé, Superman a salvarnos, ¿no? Venezuela empezó a perderse desde el día y desde el año que empezó a pedir deuda internacional. Venezuela nunca ha tenido que pedir $1 a ningún banco y muchísimo menos al Fondo Monetario Internacional. Venezuela es un país que lo tenía todo para ser absolutamente solvente desde hace décadas, pero además de eso, para tener un ahorro importantísimo de dónde acudir para su financiamiento, propio financiamiento. Venezuela no ha tenido nunca que pedirle $1 a Norteamérica ni a ningún banco para financiar sus fallas económicas. El bolívar jamás debe haberse devaluado. Y si por alguna causa que no fue una invasión militar, ni una guerra, ni un meteorito que nos cayó, sino simplemente mala praxis, pero peor todavía que mala praxis, no es que se equivocaron, sino ladrones y sinvergüenza en el gobierno, en la economía, en los medios, en la banca, que llevaron a Venezuela y al venezolano a la devaluación. Yo les voy a contar cómo es la ecuación esta. Se está haciendo un poco más largo de lo que yo quisiera este video, este audio, pero vamos a llegar a esta parte para luego seguir hablando de otras cosas en próximos. Pero esto también lo voy a subrayar en otra oportunidad porque es muy importante. Miren, la política y la economía privada venezolana vivió fundamentalmente del ingreso petrolero, de lo que ingresaba en dólares por ingreso petrolero. De eso se mantuvo. Cuando no alcanzó, porque de repente los precios del petróleo bajaron, ¿verdad? Entonces, para cubrir ese hueco, pasaron a endeudar al país. Es decir, no solamente no eran suficientes los dólares del petróleo, entonces pasaron al endeudamiento en dólares del país. Eso fue un crimen. Estoy hablándole de hace muchas décadas atrás. No existe deuda buena. Todas las deudas son malas. Las deudas no liberan a los pueblos. Las deudas los condenan. Las deudas no son inversiones. Y cuando yo veo, por ejemplo, alguna aspirante a ser presidenta de este país, hablando con semejante hipocresía de la cantidad de miles de millones de dólares que ella seguramente piensa que pediría y que le darían el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial para recuperar a Venezuela en deuda, ella no habla de eso. Pero no es ella, son todos. Hay un economista, no quiero mencionar el nombre, aunque ustedes saben quiénes son, pero es que no quiero no quiero atacarla a ella. No quiero. Pero hay alguien que sí les voy a decir, porque realmente es una persona que me parece bien miserable. Me refiero a Ricardo Hausmann,
Ustedes lo consideran que es un genio, Está bien, pues. Ricardo Hausmann es el que lideriza el récord de cifras más altas que se espera que necesitará Venezuela en un escenario pochavista para recuperarse. 100.000 millones de dólares. Ricardo Hausmann. Y no es el único, es el que ha pedido la cifra más alta, el que ha lanzado la cifra más alta. Detrás de él hay una cantidad de degenerados de nuestros economistas que apuntaron unos a 50, luego a los 6 meses a 70, y no sé, si será que no, yo soy el más bravo, que hace falta 100.000 millones de dólares. Que por supuesto Hausmann no los va a pagar. Sobre este tema de Hausmann, de los IESA, voy a dedicarles, creo que más de un video, audio-video, por lo menos uno sin duda. Nosotros nunca debimos habernos endeudado. Entonces, fallaron un momento el ingreso en dólares por los petróleos y por el petróleo. Entonces, empezaron a buscar deuda para cubrir el vacío, pues, de los... Ahora llegó un momento en que los bancos dijeron, mira, pana, no te puedo dar más, ya tú me debes demasiado, yo no te puedo dar más. Puedo hacer refinanciarte la deuda que ya te di, pero darte más deuda no te puedo dar. Y entonces, ¿qué fue lo siguiente que hicieron? Los dólares que habían los hicieron valer más en Venezuela, los gobiernos, los medios y la economía y la banca. ¿Qué quiere decir eso? Nos devaluaron. Nos devaluaron. Estos factores élites de la sociedad venezolana, de manera permanente, sistemática, todos los años, a veces, varias veces al año. La devaluación era algo que si había que hacerla, era algo que tuvo que haber llegado máximo a una o a dos devaluaciones en un año, o en un año, digamos, para pasar el trago amargo en un año y luego nos recomponemos y luego no vuelve a pasar más. O digamos distribuirla entre 2 años. Estamos hablando entre el 83 y hacerla toda en el 83, que de hecho hubo 2 devaluaciones en el 83. Hubo una de 4.30 a 7 y luego de 7 a 11. Entonces digamos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer una medida dura y el primer año vamos a liquidar todo esto y ya está. Enderezamos las cuentas y luego ¿qué hacemos? Corregimos los errores que hemos cometido para que esto no se vuelva a pasar. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando nos devaluaron en el 1983? Banca, empresarios grandes, medios grandes dueños de los medios, políticos, todos con cuentas en dólares en el extranjero, se dieron cuenta que sin hacer nada más que joder, se hicieron doble y triplemente más ricos de un día para otro o de un año para otro. ¡Bingo! Y vamos a perder ese lomito, ese negocio, habrán dicho ellos. Por eso es que la devaluación nunca dejó de existir en Venezuela desde que arrancó. Y no va a dejar de existir a menos que tú y millones junto contigo estén conscientes de eso y le digan basta de eso. Más adelante en videos posteriores les voy a decir cómo se puede hacer eso, pero de momento es importantísimo que ustedes estén conscientes de eso. Entre paréntesis, ¿recuerdan cuando les dije que Venezuela se perdió? Y se lo dije de manera científica. ¿Por qué se perdió? Bueno, nada más y caballero, el Bolívar se perdió. No se perdió ahorita. El Bolívar se perdió ya en gobiernos pasados. Y les voy a decir algo muy claro. La devaluación de la Cuarta República fue de 4.30 a 500. De 4.30 a 500.
La devaluación, cuando Chávez llega al poder, él convierte el bolívar al bolívar fuerte, ¿verdad? Y dice que un bolívar fuerte son 1000 bolívares de los de antes. Entonces, esos 1000 bolívares, ¿verdad? Estaba en 10 bolívares fuertes en el 2010, que yo me fui de Venezuela, estando Chávez. Pues del 1999, que Chávez empieza a gobernar, al 2010 son 13 años, son como 12, 13 años. Ahorita no tengo una calculadora no me voy a poner ahorita a sacar cuenta, pero son 12, 13 años. La devaluación que hubo entre el 1983 y el 1998 fueron 15 años. O sea, en 15 años la devaluación fue de 4.30 a 500. Y luego, en los 12 o 13 años que estuvo Chávez en el poder, digamos, fue de 500 a 10.000. De 500 a 10.000 calculados en bolívares antiguos. Si tomamos la devaluación desde el gobierno de Luis Herrera en el 83 hasta el gobierno de Caldera, en final del gobierno de Caldera, 1998, es decir, de 430 a 500, y ustedes usan una calculadora, se darán cuenta que eso da, si dividimos 500 entre 430, nos da que son 116 veces más grande la cifra 500 que 430. Es decir, se devaluó 116 veces más la moneda en la Cuarta República. Aunque parecen más grandes los números en el periodo de Chávez, vamos a sacar la cuenta. Chávez entrega el 2010, bueno, él se murió en el 2013, o digamos, no, el 2012, perdón, al final de 2012. Bueno, la entregó creo que fue con $10, o así estaba por lo menos cuando yo me fui en el 2010. 10.000 bolívares del dólar, de los viejos, y él lo recibe a 500. Si colocan eso en una calculadora, dividen en 10.000 entre 500, le da 20 veces. Es decir, cuando la Cuarta República en 15 años se devaluó 116 veces la moneda, no veces de cantidad, sino de veces por volumen. Y en el gobierno de Chávez, en 13 años, se devaluó 20 veces. Vamos a hacer otra cuenta. ¿Cómo habría sido la Cuarta República si hubieran devaluado a la misma rata que devaluó Chávez? Vamos a sacar esa cuenta. Vamos entonces a 4.30. Estaba el día viernes negro de la devaluación. Digamos entonces que 4.30 le vamos a colocar el factor 20 por, que es el factor de los años que devaluó Chávez la moneda. 20 por el factor. Y vamos a aplicárselo entonces al tiempo de la devaluación de la Cuarta República. Si nosotros multiplicamos 4.30 por 20 veces de devaluación, nos queda ¿cuánto, damas y caballeros? Nos queda que en el 1998 el bolívar frente al dólar debería haber estado 86 bolívares por un dólar. Pero estaba a 500 bolívares por un dólar. Voy a decirles algo. No me equivoco, no tengo temor a equivocarme. De decirles que si en 1989 el dólar hubiera estado 86 bolívares, pero en 1998, perdón, el dólar hubiera estado a 86 bolívares, nosotros no habríamos sabido lo que era el Caracazo en el 89. Nosotros no habíamos conocido quién era Chávez en el 92. Pero claro, si al final del 98 el dólar, en lugar de estar a 500 bolívares, el dólar está a 86, en lugar de estar a 86, está a 500 bolívares. Imagínense lo que eso significa en la economía de la familia venezolana.
Eso es dramático. Y por eso fue que llegamos a Chávez. Eso es parte de las grandes mentiras que se dicen entre los medios. Han hecho sobre 200 análisis pajizos, basuras, porquerías con relación al por qué llegó Chávez al poder. La razón por la que llegó Chávez al poder es por la devaluadera. Y por la devaluación se destruyó la economía de la clase media asalariada de este país y de los pobres, que son la gran mayoría. Y eso es insostenible. La democracia se vino abajo, como un castillo de naipes. Ah, bueno, pero porque eso ha sido mucho peor con Chávez, porque eso no ha pasado. Esto no es una democracia, papá. Esto no es una democracia. Esto es una revolución. Una revolución democrática no es una democracia. Una revolución democrática es una revolución en la que se te pide opinión, pero todo va a ser dentro de la revolución, no fuera de la revolución. Olvídate que por la vía de elección tú vas a sacar la revolución. No. A menos que la revolución quiera salir de ella misma. Y ese es el caso de Venezuela. Ese es el caso de Venezuela. Aquí también hay un pésimo análisis, absurdo con respecto a las salidas en Venezuela. Venezuela responde, y eso lo vengo diciendo desde que estoy en Noticiero Digital, desde hace más de 10 años lo vengo diciendo. Ya tengo como 7 años que no escribo ya, creo, porque 2 veces me votaron. Y quiero dejar claro bien esto. 2 veces me votaron en el 2006 porque un nuevo tiempo pagó para que me votaran. Y me votaron luego en el 2012 porque Primero Justicia pagó para que me votaran. Ah, bueno, pero tú cómo sabes si te pagaron, si no sabes. Tú no se das cuenta que yo soy capaz de articular las cosas de manera tal de que quedan visibles el porqué de las cosas. Bueno, yo en Noticiero Digital era uno de los 10 foristas que más visitas generaban a la página. Cuidado si de los 5 que más generaban visitas, porque donde yo escribía eso era más una zampablera. El enemigo número 1 de la MUD era yo. Número 1 de la MUD. Se llamaba la gran zampablera. Un noticiero digital es una página que vive de su reputación o de lo que le puede ingresar por publicidad. Su reputación se la gana por la cantidad de visitas que hacen a la página. Y su publicidad la logra probando, mira, esta página la están viendo 20.000 veces al día, 50.000 veces al día, 100.000 veces al día. De ahí es que venden la publicidad, si es que logran vender publicidad. O sea, que el número de visitas a una página es fundamental para su reputación como influencer, o sea, influenciadora en la opinión, pero además también para poder generar ingresos a través de publicidad. Y esa página va a dejar perder a uno de sus foristas más generadores de visitas y de lecturas. Serán locos. La única forma que eso puede pasar es que paguen para que me saquen. En el 2006 un nuevo tiempo pagó para que me sacaran. Y en el 2012 Justicia pagó para que me sacaran. Les había dejado en el aire que se había hecho en estos 20 años un análisis absurdo, muchos análisis absurdos, tontos, inexactos, imprecisos con respecto a cuál puede ser la salida en Venezuela. El formato político de Venezuela responde a cierto formato de ciertos países. Cuba, China, Norcorea, la Unión Soviética. Venezuela está dentro de ese esquema político. En ese esquema político revolucionario
para que haya un cambio, y hay dos cosas diferentes, una cosa es un cambio y otra cosa es una salida. Para que haya un cambio o incluso una salida, es la misma revolución la que establece cuándo va a ocurrir eso, cómo va a ocurrir eso y cómo quedan los que estaban allí en el después de eso. Es la revolución la que lo establece. En el caso de Cuba, eso no ha pasado todavía. Está trancado el juego. En el caso de Norcorea, eso tampoco ha pasado todavía. Está trancado el juego. En el caso de Rusia, ellos mismos decidieron, señores, hasta aquí llegamos y estos son los términos. Y ahí no hubo. Fueron ellos mismos los que lo decidieron. Hasta aquí, este modelo, ahorita tenemos que cambiarlo. Y en el caso de China, ellos mantienen su modelo y hicieron un cierto tipo de aperturas, pero sigue siendo comunista. La China grande sigue siendo comunista. Sigue siendo comunista. Así que en Venezuela hay dos formas de salir de esto. Quiero decir bien claro, o sea, esto jamás ninguna oposición va a salir de esto, y muchísimo menos por la vía electoral, a menos que el chavismo lo quiera, en los términos que el chavismo lo quiera, y en el día que el chavismo lo quiera. Quiero decirles una cosa también importante. El solo hecho de que los partidos políticos se llamen oposición, y allí llevan desde el 1999, ya implica una estafa a la verdad. Ya implica una cohabitación con el régimen, una complicidad, porque son parte del sistema, funcionan como parte del sistema revolucionario, porque ahí que están los reales, punto. Desde el día que Chávez dijo que esto es una revolución pacífica para armada, que luego dijo no volverán, que también dijo patria, socialismo o muerte, y lo mandó a colocar en todos los cuarteles. Luego cambió a patria socialista o muerte. Bueno, desde ese día, desde el primer día que Chávez habló de revolución, estando en el gobierno, la oposición tuvo que haber dicho, mire, ¿sabe cómo es la cosa? Si usted va a seguir con el asunto ese de la revolución, nos los avisa, le damos 48 horas para que rectifique. Porque si usted va a seguir en eso, nosotros nos retiramos inmediatamente de todos los espacios políticos. Y nosotros dejamos de ser oposición y pasamos a ser contrarrevolucionarios. Y desde este momento no vamos a hacer otra cosa sino conspirar para tumbar no solamente su gobierno, sino su constitución y toda la porquería que lo acompaña. Eso es lo que tuvo que haber pasado. Me estoy extendiendo muchísimo más de lo que yo esperaba para cualquiera de los programas. Pero bueno, me faltan algunas cosas por decirles, que tengo tantas cosas que decirles. En el 2002, el 11 de abril, por supuesto, Carmona se equivocó. Y los que lo asesoraron se equivocaron. Pero también se equivocó la oposición, que le quitó el piso político a Carmona. La oposición que no pudo entrar en Miraflores. Y yo no sé cuándo va a ser el día que se van a dar cuenta o se van a enterar estos degenerados de la oposición y degeneradas, que simplemente no todos entran en Miraflores. Siempre habrán algunos que se van a quedar afuera y no van a ser la mayoría. Bueno, entonces el error de Carmona fue haberle intentado dar aquello visión constitucional y que él podía llegar a ser presidente y hacer una juramentación. No, tuviste que haber llegado allí y decir, mira, estos golpes de estado, papá, toque de queda, el que se mueva, el que respira en la calle, plomo con eso, no salga nadie. Plomo con el que respire. Medios completamente censurados, intervenidos. No puede haber ninguna entrevista que se dé que no sea aprobada por un comité de seguridad. Miren, yo cuando yo estaba en la casa, yo me acuerdo muchísimo, ¿no?
Y yo me desperté el día siguiente y de repente, bueno, viene el asunto, bueno, una cadena, no sé qué. Y de repente veo a Carmona haciendo como aquella figura presidencial, no sé qué. Empiezo a caerle a gritos al televisor. Yo parecía un demente. Yo le decía, pero pedazo de pendejo. ¿Qué es eso de que tú eres presidente? Tú no eres presidente, esto es un golpe de Estado, pana. Aquí no cabe por ningún lado que tú seas presidente. Olvídate de la Constitución. Toque de queda, bolsa. Hay un gran problema acá. Y es que nunca se va a poder salir de esto de manera limpia, de manera elegante, a menos que el chavismo lo quiera. Si el chavismo lo quiere, sí. Pero si el chavismo no lo quiere, nunca se va a poder salir de esto de manera limpia. Hay que encochinarse. Hay que encochinarse. Hay que bañarse en sangre. Porque el chavismo lo ha dicho, o muerte. Entonces, cualquier proceso que sea de salida, primero tiene que ser de verdad de salida. Eso no lo estamos viendo ahorita. Yo creo que ya la gente se está dando cuenta de que Guaidó es un engaño, es una estafa. No es un muchacho que se equivoca, es que él nació siendo un fraude, porque nada que nazca de la mudo, como se quiere llamar esa porquería, puede ser otra cosa sino un fraude en sí mismo, una estafa, un engaño a la nación. Y ahorita además un engaño al mundo. Yo lo dije desde el principio, y si quieren pueden revisar mis Twitter, si tienen la paciencia de ver cuando el asunto de Guaidó. Yo dije, lo peor que tiene Guaidó son dos cosas. Yo soy preciso en cada cosa. Lo peor que tiene Guaidó para los venezolanos son dos cosas. Número uno, que es de la MU. Y si es de la MU, podrá parecer un angelito caído del cielo, pero es una porquería. Y número dos, pues que es un perfecto desechable. Él nació como un perfecto desechable. A mí me extraña y me sorprende personalidades que han tratado el tema de la política desde el periodismo, gente que no es periodista pero que tienen imagen, etcétera, etcétera. Y dicen, no, porque mi presidente Guaidó, no, bueno, sí, porque él está cometiendo errores, bueno, sí, no sé qué, porque de repente, pero es mi presidente, es el presidente que tenemos, es el único que tenemos. Radicales. Y yo, ¿qué les pasa a esta gente, vale? ¿Qué les pasa a esta gente? Si algún momento tenía Guaidó para poder justificar ser presidente, fue entre el 23 de enero y el 23 de febrero. El artículo sobre el cual se intentó falsificar la idea de que Guaidó podía ser presidente encargado duraba 30 días. Y en esos 30 días él tenía una sola misión para hacer. Y esa única misión era hacer unas elecciones presidenciales. Así que ese artículo ya era una estafa desde el punto de vista, o sea, aplicar ese artículo era una estafa. El artículo que habría que aplicar entonces es el 350-333. Pero no el artículo del abandono de cargo, entonces el presidente de la Asamblea pasa a ser el presidente encargado con una sola misión, no nombrar embajadores, no nombrar... Es que a mí me sorprende cuando yo lo veo, no es que el tipo tiene que nombrar un ministro de defensa, porque ustedes son idiotas, hasta los radicales, ¿qué les está pasando, vale? No, porque él tiene que nombrar un ministro de defensa, ¿por qué no lo nombra? No, porque tiene que nombrar un ministro de relaciones interiores. ¿Ustedes son idiotas o qué, vale? Revisen, lean ese artículo. Que sobre el abandono de cargo le da 30 días nada más. Solamente 30 días y para hacer una sola cosa, unas elecciones presidenciales. Algo que era imposible que pudiera darse. No, porque eso es después de cuándo, ¿cuál era el puntico número uno de las tres ridiculeces del cese de la usurpación? Bueno, si eso es, entonces ¿por qué le estás pidiendo ahorita que nombre un ministro de la defensa? Pero ¿cuál es la coherencia de ustedes, pedazos de animales? Que hay que decírselos, vale.
El radicalismo de este país no sirve para nada. Estamos mal hechos los venezolanos. Estamos mal hechos los venezolanos. Y el que se atreva a quererme discutir eso, le pregunto, ¿cómo está usted? ¿En qué condición está usted? Los venezolanos estamos mal hechos como sociedad. Y por eso es que estamos dando patadas de ahogado y ridiculeces y hasta estamos haciendo el idiota durante 20 años. Porque estamos mal hechos. El problema de nosotros es una gravedad infinita. Una gravedad infinita. Por eso es que el país se nos perdió. Y no es un sentimiento ni es un resentimiento. Es la verdad. Venezuela se perdió. Y no es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que Venezuela desaparezca. No, yo no creo. ¿Cómo va a desaparecer? Venezuela puede desaparecer. Bueno, ¿y cómo puede desaparecer? Si seguimos equivocándonos. Y hasta ahora no hemos hecho más que equivocarnos. Venezuela puede desaparecer. Puede desaparecer. No, porque eso no pasa nunca. ¿Cómo que no pasa nunca? ¿A usted le suena a un país que se llama Yugoslavia? Búsquela en el mapa a ver si la consigue. Búsquela en el mapa a ver si la consigue. Venezuela puede desaparecer. Con esto pues ya sí termino. Disculpe lo largo. No pensaba que iba a ser tan largo. Pero bueno, así salió. Muchísimas gracias. Y espero que el próximo audio-video no sea tan largo y que de cualquier manera ojalá que todo esto les haya ayudado, les haya abierto un poco más la mente. Yo les digo las cosas como no se las dice nadie. Yo les digo las cosas que nadie les dice. Por eso es que yo creo que es importante que yo tenga que decirlas. Y ya luego ustedes verán qué hacen. Muchísimas gracias. Hasta el próximo audio-video.